Esto es Fly for You La Habana y en 4 minutos vamos a disfrutar de todo el sabor de esta ciudad. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Porque es que estoy que exploto de la emoción. ¡Por fin estamos en La Habana! ¡Ay! Esta ciudad parece que te abraza, que te seduce, que tiene vida propia. Vamos a conocer la esencia de La Habana. Pero antes, datos. Es la capital de Cuba, su ciudad más poblada, su puerto principal y su centro económico y cultural. El escritor norteamericano Ernest Hemingway vivió aquí más de 20 años y se inspiró en la isla para crear algunos de sus pasajes de su famosa obra El viejo y el mar. La Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1982. Ahora sí, vamos allá. La Habana es un sentimiento que te recorre el cuerpo desde que llegas hasta que te vas. Aparcamos las prisas y detenemos el tiempo. Comenzamos nuestro recorrido por la historia de Cuba aquí, donde la historia se muestra sola, en La Habana Vieja. Fue construida alrededor de 4 plazas principales. La primera, la Plaza de Armas, la más antigua de todas y desde la que nació La Habana colonial. La segunda, la Plaza Vieja, que por cierto antes se llamaba la Plaza Nueva, hija, es que la edad no perdona ni a las plazas. Eso sí, más allá de su edad, está llena de luz y color. La tercera, la Plaza de San Francisco de Asís. En su día fue un punto súper importante de intercambio comercial. Fue restaurada en los 90 y hoy en día hay un ambientazo que te mueres. Y la cuarta, pero no menos importante, la Plaza de la Catedral, un auténtico museo barroco cubano, que además se encuentra muy cerca de otra parada obligatoria, la Bodeguita del Medio. Mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en la floridita, así lo decía Hemingway, y su famosa frase está enmarcada aquí. Y ya para sentirte completamente como él, lo que tienes que hacer es pillar un buen sitio en la barra. Y si puedes probar la comida criolla ya, gloria bendita. Y para terminar el ritual, sí, el daiquiri de la floridita. Impresiona saber que este lugar funciona desde 1817. Vamos. Aunque cualquier lugar es bueno en La Habana para mover las caderas, yo te digo que aproveches este entorno para sentirte un poquito más cubano y mucho más vivo. No es muy flexible, Ernest. Es inevitable que la diversidad arquitectónica de La Habana capte tu atención. Un ejemplo evidente, el Museo Nacional de Bellas Artes. Es el guardián del arte cubano y además alberga una de las mayores colecciones de toda Latinoamérica. Imponente es la arquitectura del Gran Teatro de La Habana, sede del Ballet y de la Ópera Nacional. La verdad es que la majestuosidad del Capitolio impresiona, ¿eh? Finalizar su construcción fue posible a las más de 5.000 personas, 3 años, 3 meses y 20 días trabajados. Perdona, ¿me haces una foto? Más lejos, más lejos. Ahora sí. Del museo a la plaza y de la plaza al museo. El Museo de la Revolución fue construido entre 1913 y 1920. Por su parte, esta plaza es de las más grandes de todo el mundo, 72.000 metros cuadrados, nada más y nada menos. ¿Qué te sugiero? Que subas al monumento y disfrutes de estas increíbles vistas. Si ya lo dicen por ahí, para todo bien el mar y para todo mal también. Así que apunta, imprescindible disfrutar del paseo que te ofrece el Malecón de La Habana. Sus 8 kilómetros han sido el punto de encuentro favorito de poetas, trovadores y pescadores a lo largo de los años. Tú decides si el paseíto lo empiezas o lo terminas en el faro del Castillo del Morro, pero una cosa te digo, no tengas el morro de perderte esto, ¿eh? Si es que a mí vivir se me da bien, ya lo decía mi madre, claro. Por eso voy por ahí poniéndolo en práctica. ¿Y ahora qué toca? Ponerse en modo Caribe. Cerquita de La Habana tienes diferentes opciones. Mi elección, Santa María del Mar. Te dejo que la disfrutes conmigo. Entre el pasado y el presente, única e irrepetible, llena de ritmo, sabor y color. Así es esta ciudad. Hasta aquí Fly for You La Habana. Nosotros te lo hemos contado en 4 minutos. Tú, disfrútalo a tu ritmo. Eso ya es cosa tuya.